apareció como un rey mago para defender la era de mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unido están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, la verán, la verán, esa luz que nos dirán. Sole, ¿cómo andás? Estoy con un problemita con el streaming, así que ¿cuánto vale? Que con tu gran paciencia. plan quinquena la patria entera Facu, ¿cómo andás? salvada está. Disculpen, tengo problemillas. Espero que no se corte esta zoronga. Ahí volví al sistema anterior. El anterior se me cortaba y no sé por qué. Acá estamos. Giselle, ¿cómo andás? Hay fallas, como el anterior, pero bueno. A ver si esto se sigue cortando. Voy a probar con la otra. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Bueno, ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Ya todos los que estaban conectados se pudrieron que me desconecte, así que se fueron a la mierda. Gracias por estar ahí. La banda que Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. para emitir en Instagram. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Vamos a hacer un repasito de organización, de acción política. Esto es el cierre. Lo Olivera, ¿cómo andáis? Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual. Que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. Bueno, Juani, disculpen, anduve con problemas técnicos, ya estamos acá, espero que no se corte esta bosta. Vamos a arrancar. Vamos a hacer un repaso, no empezar con temas nuevos, vamos a repasar, vamos a hacer un poco de saturación de los conceptos que hemos visto.
Vale, ¿cómo andás? Vamos a agregarle un par de frases, vamos a tirar bombas con los cierres de lista, vamos a bardear sin nombrar a nadie, pero todo tiene que ver con todo. El tema de la organización y de la política es fundamental. Ahora todos que estuvieron analizando los cierres de listas y el gran quilombo que fue y la gente que cagaron y las injusticias que hubo. Que yo digo no son injusticias. Uno tiene que tener, el que no tiene cabeza para prever, tiene que tener espalda para aguantar, decía Pedro. Tenemos que prever todas estas cosas. Esto es la batalla más cruda por el poder. Y uno tiene que planificar, tiene que trazar estrategias, estrategias de organización, estrategias de acción y estrategias de poder. No se olviden que Perón siempre planteaba, cuando volvió, actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Lo que hay que hacer es actualizarse y planificar para la toma del poder. La toma del poder puede ser el gobierno nacional, puede ser un sector que representa al gremialismo que quiere un cargo legislativo. Existen millones de opciones dentro del universo del poder. Así que lo que hay que hacer es planificar, hay que prever todas las barbaridades que pueden llegar a pasar y las barbaridades que pasan. Entonces, acá vamos a tocar de refilón un par de temas, pero vamos a hacer una síntesis para comprender lo que es la planificación táctica, la planificación estratégica. Como Perón siempre preveía, siempre miraba para el futuro, Perón estaba acá en el presente, actuaba en el presente, pero siempre mirando hacia el futuro y planificando hacia allá. Arrancamos. Básico, la acción política es una acción colectiva, ¿sí? El otro día hablábamos con unos amigos el tema de la masa crítica. Cuanto mayor masa, mayor peso, mayor acción, mayor golpe. Ahora se tiene que saber usar esa acción colectiva, porque a veces el número no hace a la fuerza. Hay que utilizar el número, como Perón utilizaba cuando tenía todo un movimiento nacional detrás. Sabía utilizar esa herramienta. Cuando planteaba Perón de que el poder es como un fierro caliente que uno lo tiene que utilizar con una herramienta. Entonces la acción colectiva es menester terminar con la mentalidad individualista. ¿Se llega de manera individual? Sí, se llega. Pero son todos objetivos de corto alcance. En ese sentido, señores, es necesario acostumbrarse a trabajar por equipo, sin sentido personal e individualista, trabajando uno para todos y todos para uno. Acá se trabaja colectivamente, ahí está el verdadero poder. Entonces dicen, no, pero individualmente, que la rosca y la bendita rosca. Y sí, pero la rosca ¿para cuánto sirve? Para una elección, para dos elecciones. ¿Cuántos popes? El otro día hablaba con una persona que está acá en el vivo, no sé si se fue, de uno o dos dirigentes que nos meaban por la cabeza hace años y ahora están tirados y son unos muertos políticos y en su momento tenían, comillas, el poder, pero era el poder del cargo, un poder fáctico, no tenían un poder real, porque cuando se fueron de ese poder, se murieron, se murieron. Entonces hay que analizar el tema del poder, rever el tema del poder. ¿Hay poder en un cargo? Sí, hay poder en un cargo. ¿Ese es todo el poder? No. El cargo es una herramienta, no hace al poder. No es como He-Man, que toma la espada del poder y es el amo del universo. No. Hay dos caminos. O uno es esclavo del cargo o esclavo de ese poder, o uno utiliza ese poder para seguir construyendo. O uno es la herramienta del poder, o uno utiliza como herramienta el poder. Porque también uno puede ser esclavo del poder. Acá dicen estrategia siempre, efectivamente. La planificación estratégica, la proyección a futuro es clave. Hay que plantear escenarios futuros, hay que saber cómo vienen las tendencias, hay que analizar. Eso es lo que vamos a ver hoy.
Organizar es simplemente crear un instrumento, el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier obra. Fíjense el tema de la militancia, la organización militante, es el instrumento de los conductores, de los verdaderos dirigentes, de los conductores. Acá no estamos hablando ni de círculos de poder que tienen ahí un grupito para vender humo por las redes, ni de los caudillos que tienen esclavos y gente que explota y no le da pelota y a veces lo saluda y a veces no lo saluda porque ellos tienen el poder. Los caudillos son super hombres, son semidioses. Acá cuando hablamos de organizar y del instrumento de trabajo no es explotar la organización, es utilizar la organización por el bien de la organización, ¿sí? Para realizar cualquier obra. Acá lo podemos llevar, Perón siempre hablaba del gobierno nacional, porque bueno, era presidente o conductor de un movimiento nacional, pero nosotros lo podemos llevar a lo local, a lo que son las organizaciones de militancia, los conductores de militancia, quienes tienen cargos legislativos, pero a nivel local. Se puede proyectar todo lo que nos dice Perón, porque estos principios que maneja Perón entran en el macrocosmos y el microcosmos. Son principios universales. Lo puedes aplicar para conducir un movimiento nacional, o sea, un ejército civil nacional, así como una organización de militancia local. Los principios son trascendentes y aplican en todas las situaciones y en todos los tiempos. Para esa ejecución de nada vale todo el proceso racionalista de un método que nos conduce de la situación a la apreciación, a la resolución y al plan de acción, si no tenemos preparado el instrumento para realizarla. El instrumento para realizarla es el pueblo organizado y encuadrado perfectamente. Está fantástico, sí, podemos hacer análisis, planes estratégicos, planes de acción, todo, pero si no tenemos el instrumento para llevarlo a cabo, de nada vale, de nada vale. Entonces, acá nos plantea que es un 50% planificación, ¿sí? Y para la ejecución se necesita el instrumento. No es solo llevar al papel y hacer cuadraditos, cosa que sirven y me encantan los cuadraditos, dibujar cuadraditos y flechas, pero si no se puede llevar a la realidad eso que está plasmado en el papel, de nada vale. Y para llevarlo a la realidad no lo puede hacer uno solo, sino necesita una organización, un instrumento. Pero esa organización tiene que estar perfectamente encuadrada. Sole, ¿cómo andás? Si quieren escribir algún comentario, yo acá estoy leyendo, así si quieren aportar algo, bienvenidos. Dice Perón, al conducir se conduce hombres de carne y hueso. Humanización de la política. Vamos de nuevo, al conducir se conducen hombres de carne y hueso, hombres que nacen, que sufren y aunque no quieran morir, mueren. Hombres que son fines en sí mismos, no solo medios. Hombres que han ser lo que son y no son otros. El tema de la identidad. Hombres, en fin, que buscan eso que llamamos felicidad. Augusto, ¿cómo andás? Hay una realidad que hay que humanizar, la política, la puta madre, no es tan difícil. Si somos peronistas, somos profundamente humanistas, profundamente cristianos, humanicemos la política. No veamos a los compañeros y a las compañeras de militancia como herramientas, como elementos, como medios para nuestros fines, para nuestras ambiciones, cosa que es recontra común, recontra común. Utilizan a los compañeros, utilizan a las compañeras, los encartuchan, los cagan, los utilizan, les mienten y después los llaman para decir, che, ¿cómo andás? Sí, disculpame, vení, acercate de nuevo y los cagan de nuevo. No, no, humanicemos. Humanicemos, lo mismo pasa con los dirigentes cuando maltratan a los conducidos. Es muy común el tema del maltrato. Y bueno, así está la militancia. El sábado estaba charlando ahí con unas compañeras, Pato, ¿cómo andás? El sábado estaba hablando con unas compañeras de que la militancia necesita ser conducida y a veces es muy difícil encontrar espacios donde uno caiga y diga, sí, acá me quiero quedar y acá quiero ser conducido. Y encuentre un conductor que los lleve, que los abrace, que los contenga. Esto que dice Perón, por eso era tan grosso Perón. Hombre de carne y hueso, está la contención, está la humanización, está la comprensión de que son seres humanos con virtudes y con defectos.
que así tienen que ser las organizaciones humanas. Por eso nos dice Perón, antes de organizar o de formar organizaciones, es necesario formar hombres, porque las organizaciones no son nada sin los hombres. Es menester, como primera condición, unir a los hombres, organizar los espíritus, para que esa comunidad de ideales surja la organización, el instrumento vivo de la conducción. Organizar la conducción, organizar los espíritus, unir, generar la solidaridad necesaria, porque la solidaridad es el principio básico de cohesión de las organizaciones. No hace falta entregar cargo y decir vos te ocupás de esto, vos te ocupás de esto. Tiene que haber algo que cohesione la organización para que sea fuerte, para que sea resistente, para que trabaje armónicamente. El tema de organizar, la unidad de concepción para la unidad de acción. El tema de la solidaridad, pero la solidaridad solo nace cuando hay una conciencia social, cuando hay una conciencia del prójimo, cuando uno humaniza a la otra persona y no lo ve como un enemigo para sus fines o para sus intereses. Es el gran dilema de las organizaciones humanas, que Perón siempre trabajó con eso, siempre quiso humanizar todo, humanizaba todo. Por eso es una concepción profundamente humanista del justicialismo y profundamente cristiana por el tema del amor al prójimo. Ya el hecho, no solo de amarlo, pero ya el solo hecho de ver al prójimo, de ver al otro como uno, ya es un montón. Ahora, si empieza a sentir los males del otro como propios, bueno, ahí ya hay una trascendencia, ya hay una solidaridad social, ya hay una conciencia social, y si lo ayuda ya hay una solidaridad social, y si eso es recíproco, hay una unidad de espíritu y una unidad básica para que esa organización llegue a esos objetivos. Seguimos. Y como síntesis general, dice Perón, para nosotros las unidades políticas no existen. Son unidades humanas, unidades humanísticas. Humanizar la política, humanizar la política. Me voy a cagar repitiéndolo de acá hasta el final de esta temporada de la escuelita. Humanizar la política. Seguimos. Volviendo al tema de la organización, se trata de pasar de lo inorgánico a lo orgánico, de la acción disolvente a la unidad de acción, de la acción individual a la acción colectiva. Esta es una síntesis general de lo que tiene que ser una organización. Cuando alguien está preparando una organización, esto es lo primero que se tiene que tatuar en la frente. Pasar de la inorganicidad a la organicidad. Empezar a armar, empezar a esquematizar la organización, darle forma, ¿sí? Con sus diferentes órganos, con sus diferentes funcionalidades, con sus diferentes, cada órgano con sus responsables. De la acción disolvente a la unidad de acción. No puede ser que dentro de una organización piensen todos de manera diferente y terminen todos los sillazos, o cada uno quiere hacer una cosa o el otro hace otra. Eso no es una organización, eso es una bolsa de gatos. Y básicamente el tema de la solidaridad como principio universal del tema de la organización humana, de las organizaciones humanas, pasar de la acción individual a la acción colectiva. Solamente se tiene fuerza, solamente se tiene poder a través de la acción colectiva. Y esa es una de las grandes herramientas para llegar a los objetivos. Dice Perón, la primera tarea para juntar la gente en una organización es darle una doctrina común, una concepción común, que haga de ver de una misma manera, que haga que de una misma manera de ver resulte una misma manera de apreciar, y de una misma manera de apreciar resulte una manera semejante de obrar. Esto es una larga explicación de unidad de concepción para la unidad de acción. Vamos de nuevo, unidad de concepción, esto que dice, doctrina común para la unidad de acción. Entonces, eso de la unidad de concepción es ver, apreciar, obrar. Ahí está marcado, ver, apreciar, obrar. Entonces, vuelve el cuadrito que se paseó durante todo el año pasado. Con sensibilidad e imaginación, nos decía el general, ver, base para apreciar,
Apreciar, base para resolver. Resolver, base para actuar. Permiso. La realidad, la única verdad es la realidad. Por eso arranca con ver, no arranca con pensar. Y después vemos. No es una cuestión a priori de que nos sentamos en un escritorio, hacemos un análisis de la realidad y después vamos a ver qué pasa. No, la zoronga. Acá vamos, vemos qué pasa y después nos ponemos a pensar. ¿Sí? Primero un análisis de la realidad. Para observar y ver la información o los datos que tenemos, que podemos lograr obtener, es con sensibilidad e imaginación empezar a armar todo este proceso. Obviamente que la imaginación se necesita para hacer las proyecciones a futuro, la planificación estratégica. Si vos querés armar un escenario de lo que va a suceder, volvió el cuadrito. Si uno quiere armar un escenario de lo que va a suceder el año que viene en términos políticos o lo que va a suceder en el 2023 en las elecciones o cómo se van a armar las pasos, primeramente tenés que tener un buen cúmulo de información. Segundo, una muy buena imaginación para armar escenarios futuros. ¿Sí? Sensibilidad e imaginación. Acá, en este caso especial del cuadrito, es ver, apreciar, resolver el problema que encontramos. Esto estaría más relacionado a la solución de problemas en tiempo presente. Aunque también esto se puede proyectar, que lo vamos a hacer más adelante para hacer planificaciones a futuro. Que eso es lo que hace el comando estratégico. Eso es lo que hizo Perón toda su vida, desde antes de llegar al poder, en el ejército ya hacía planificaciones estratégicas a futuro. Por eso manejaba muy bien este método de análisis de la realidad. Ver, apreciar, resolver, actuar. La única verdad es la realidad. Nosotros nos basamos en la realidad. ¿Sí? Y la realidad es cambiante. Mañana, por más de que el análisis lo hubiésemos hecho el día anterior, al día siguiente hay que hacer un nuevo análisis, porque la realidad es otra. No podemos utilizar el análisis anterior. Me cago. Ahí está. Método de la conducción. La conducción, me voy un ratito. La conducción sin método no va adelante. El método de la conducción, como es un método de acción, está basado en la observación de la situación, en su análisis, o sea, en la apreciación, en su consecuencia, o sea, la resolución, cómo se va a resolver el asunto, o sea, el plan, y después la ejecución, y ver y comprobar cómo se realiza. Todo eso es el método de la conducción. ¿Sí? Que el método de la conducción es un método de acción basado en la observación, en el análisis, en la resolución y en la ejecución de la observación del pensamiento a la acción. No nos quedamos con el pensamiento y la interpretación de los hechos y ahí nos lavamos las manos y nos vamos a nuestras casas. No. Vamos, encontramos el problema, lo resolvemos y vamos a la acción a resolverlo. Planificación. Allá la presidenta 2045. ¡Qué hija de mil! Ya estás planificando. Bien ahí, bien ahí. Te bancamos, vale. Esto ya queda todo grabado. El método de la conducción, como es un método de acción, está basado en la observación de la situación, en su análisis, o sea, la apreciación y su secuencia, o sea, la resolución. Es que una cosa es concebir y otra cosa es realizar. La grandiosidad de la concepción reside fundamentalmente en su ejecución, puesto que la acción siempre está por encima de la concepción. Ojo al piojo con esto. La acción siempre por encima de la concepción. Cuando nosotros planificamos, cuando hacemos esos esquemas hermosos, ideales y perfectos de cómo tiene que hacer, cómo se tiene que resolver un plan de acción o cómo se tiene que hacer una organización, cuando vamos a la realidad, la acción en la realidad siempre está por encima de la concepción. No podemos encorsetar a la realidad con nuestro pensamiento mágico de escritorio. ¿Sí? Nosotros somos esclavos de la realidad.
Entonces vamos y adaptamos lo que concebimos en un gabinete, vamos a la realidad y lo adaptamos a esa realidad. Por eso, que la acción siempre está por encima de la concepción. Si uno le da, esto también lo lleva a otro plano, Perón, si uno le da una directiva o una orden de resolución para que se ejecute tal planificación, hay que darle libertad al que ejecuta la acción. Porque el que ejecuta la acción, está ahí en contacto con la realidad y quizás se le escapa a los que hicieron la concepción de esa planificación, se le escaparon muchas cosas de la realidad que el que está en el campo o en el teatro de operaciones debe adecuar esa concepción a la realidad imperante. O hay cambios en el momento a momento. Siempre en la acción uno tiene que tener libertad para actuar. Por eso no se tiene que encorsetar con la concepción. Después tenés la gente que sí, que es idealista y va a la realidad y quiere aplicar lo que soñó y ahí arrancan los problemas. Y en general todo eso se hace a la fuerza y en general termina todo con métodos violentos, de coerción. Porque la concepción o los ideales están por sobre la realidad y la realidad se tiene que adecuar a los ideales de la persona. Y nosotros no somos así, nosotros somos al revés. Toda nuestra idealización se somete a la realidad. O toda nuestra planificación se somete a la realidad. La realidad manda. Fíjense qué hermosura esto. En la Casa de Gobierno se me presentan muchas personas con diversas concepciones sobre los distintos asuntos o problemas. Yo les hago exponer y verdaderamente es una maravilla de concepción. Pero a menudo les digo, amigo, lo felicito. Es una magnífica idea. Vaya, vaya y realícela. Ahí se acabó el hombre. Es que una cosa es concebir y otra cosa es realizar. Es clave esto. Esto es clave. Una cosa es concebir y otra cosa es realizar. Una cosa es el papelito, una cosa es decir de piquito, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y otra cosa es hacerla. En la cancha se ven los pingos, ¿sí? Entonces, 3 etapas, sí, hay que pensar. El peronismo dice que nosotros somos pragmáticos, que vamos. No, nosotros planificamos, ¿sí? Nosotros somos planificadores, que la conducción política nos enseñó un general de la Nación, el general Juan Domingo Perón, que se dedicaba al tema de la estrategia. Por eso el tema de la planificación, el tema de pensar antes de actuar, si la, si la situación, si la situación nos da el tiempo para planificar, porque a veces tenemos que actuar a mucha velocidad y bueno, tenemos que improvisar. Pero el que no tiene plan, y gobierna sin plan, improvisa. Y le gusta improvisar. Y así se le suman 780.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? A esos que dicen, no, yo no tengo un plan. Yo improviso. ¿Para qué planificar? Y dirigen a veces los destinos de muchísima gente. Ojo con eso. Ojo. Ojo. Entonces, ver, conocer la situación, acopio de información. Uno actúa según cómo esté informado. Si uno está bien informado, actúa bien. Ojo con eso. Ojo. El tema de la información es clave, clave, recontra, reclave. A todo nivel de información. Porque cuando uno hace esas proyecciones a futuro, cuanto más y mejor información de buena calidad tenga, mejores previsiones va a ser. Segundo, juzgar, apreciar la situación, el método del análisis, decir, bueno, ¿dónde están los quilombos? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa esto? Ahí ya nos vamos a la realidad y ahí vamos a una cuestión racional, de análisis, desglosamos el asunto, decimos, bueno, esto es esto, y hacemos apreciaciones, decimos, bueno, acá está el problema, acá está la solución, bla, 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 listo. ¿Hicimos un plan de acción para resolver ese problema o llegar a tal objetivo? Sí, fantástico. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos tomando café? No, a trabajar. Tomar una resolución, plan de acción, ir y hacerlo. No, bla, bla. Ir y hacerlo. La escuela de conducción política es precisamente eso, conocer una situación, apreciar esa situación y resolverla.
Simple. No hay vuelta. Conocer, apreciar, resolver. Conocer, apreciar, resolver. Y el método para la enseñanza ha de ser ejercitado por los conductores políticos del peronismo para que se capaciten a fin de conocer bien la situación, penetrarla bien, distinguir sus diferentes factores, el método, la parte del análisis, apreciar esa situación en debida forma, tomar una resolución y ser capaces de ejecutarla. Ejecutar esa resolución que uno toma. Esta es la única escuela en que la conducción política puede llevar a algún resultado. Acá es tajante Perón. Sin el método de la conducción, los resultados son de corto alcance, no llegan muy lejos. Y es en la realidad, pónganse a analizar. Pónganse a analizar a los dirigentes y las dirigentes que hacen cagadas y que no planifican y que no hacen una mierda y que llegan a un cargo y se piensan que con el cargo es todo. Y el cargo es como He-Man, que toma la espada del poder y es el amo del universo. No funciona de esa manera. El poder se ejerce, se utiliza. El poder es un medio. Cuando uno no lo toma el poder como un medio, el poder lo utiliza a uno. Y uno siempre está corriendo detrás del poder. Por eso son los quilombos que tenemos en el movimiento nacional, siempre corriendo detrás de los cargos. Pues son todos esclavos del poder, de ese poder fáctico, no del poder real. Seguimos. ¿Dónde nos vamos a meter con el tema de poder real? Sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, resolver, base para actuar. Va de nuevo. Entonces, conocer la situación es el punto de partida del método. Depende más que nada del acopio de datos, de observación y de información. Acopio de datos. La información es clave. Vamos de nuevo. La información es clave. Clave la información. Hay que estar bien informado para conocer la situación. Y también tener la capacidad para que cuando apreciemos la situación, cuando penetremos la situación, cuando intentemos comprender el meollo de la situación, mejor va a ser cuanto mejor informados estemos. Entonces, esta es la segunda operación del método, que es el análisis. Ya nos vamos a la realidad y empezamos a armar síntesis. Bueno, este paquete de información lo metemos acá, este paquete va para allá, lo que está sucediendo acá es esto, esta persona está haciendo aquello, aquella organización está buscando eso, por eso tal quilombo, y ahí y hacemos un gran análisis. Y ahí empezamos a apreciar qué es lo que está sucediendo. Después de hacer ese super análisis, encontramos los problemas, encontramos dónde están nuestros objetivos, nuestros inconvenientes, siempre viendo el global, ¿no? Siempre viendo el global, la resolución. Ahí resolvemos y bueno, vamos para acá, vamos para allá, tenemos que resolver este problema, resolvamos. Bueno, vamos a armar un plan de acción según lo que apreciamos, según lo que analizamos y las conclusiones que sacamos. ¿Sí? Surge de la situación que hemos apreciado. Fíjense, surge. No es que vamos a hacer lo que se nos canta y nos cagamos en la realidad, que en general el 99% hace eso. Vamos para allá y no importa qué está pasando, van y se encuentran con 10.000 millones de problemas. Y no van ni a la esquina y siempre andan, se pasan el 90% del tiempo resolviendo problemas. Y el objetivo cada vez está más lejos. ¿Sí? Entonces apreciar. Y del análisis ese, de todo lo que hemos apreciado, surge la resolución. Y ahí ya estamos atados a la realidad. Y la penetramos, la comprendemos profundamente y vamos a tener menos problemas. Previsión. Preveemos los posibles quilombos y ya tenemos la solución entre manos. El método es el camino a través del cual vamos hacia un objetivo. Simple. Inicio, final. Objetivo. Resolución, el camino para llegar a ese objetivo. Punto de partida, punto de llegada, camino a tomar. Tan simple como eso. Agárrense ya entrando al final
de la clase de hoy. El tema de la formación del conductor es clave, es clave. Por eso está la escuelita acá. La escuelita no está porque estoy aburrido en mi casa y digo, ¿qué mierda hago? Hago unos vivos de Instagram hablando pelotudeces sobre Perón. No, está para formar cuadros, para formar conductores. Que en realidad no es bajada de línea. Yo no les digo qué hacer o qué no hacer. De acá surgen todas herramientas. Ustedes sabrán cómo utilizarlas. Acá hay orientaciones de cómo utilizar esas herramientas, cómo manejarse en ciertas situaciones, pero ustedes van a saber, con esa madera de conductores que tienen, sabrán cómo manejarse. Por eso la escuelita es orientadora y da herramientas, ayuda, nada más que eso. Por eso es muy importante la formación del conductor. Y ahora el general nos va a decir por qué es importante. La técnica de la preparación para la conducción es de una importancia extraordinaria. Podríamos decir que de ella depende todo el futuro del movimiento, porque de esa acción depende la capacidad de nuestras dirigentes. Fíjense la importancia que le da. El futuro del movimiento depende de la formación de los dirigentes y de la calidad de los conductores que tenemos. Es clave. Es clave. No dependemos de nuestros enemigos que si hacen o no hacen. La responsabilidad está en nosotros, en nuestro movimiento. El futuro del movimiento depende de la calidad de los conductores, la preparación técnica para la conducción. Es muy importante. Por eso está la escuelita acá, ayudando a los que quieren ser conductores, dándole herramientas para que sean mejores conductores, ¿sí? Mejores cuadros, y estén mayormente capacitados para ejecutar diferentes tareas y con el tiempo mejoren y lleguen a puestos de responsabilidad y hagan bien las cosas. Ey, no se olviden de esto cuando lleguen. Ah, ¡oh! Agárrense. Algunas veces los conductores creen que han llegado al pináculo de su gloria y se sienten semidioses. Entonces meten la pata todos los días. Los conductores son solamente hombres, con todas las miserias y aún con todas las virtudes de los demás hombres. Cuando un conductor cree que ha llegado a ser enviado de Dios, comienza a perderse. Abusa de su autoridad y de su poder. No respeta a los hombres y desprecia al pueblo. Allí comienza a firmar su sentencia de muerte. Es lo que estábamos hablando de los dirigentes y a veces con los cargos que llegan y son genios, son bonitos, hablan bien, nunca se equivocan, rodeados de adulones. Y se empiezan a creer todas las mentiras que le dicen. Y dicen, bueno, yo soy un semidios. Y ahí arranca la pelotudez. Que ahí uno ve trastabillar a los dirigentes. Cuando uno está cerca de esos dirigentes y los ve cuando le empieza a pasar este proceso, se creen que son estatuas vivientes, ¿viste? De próceres, son próceres, así, con pose de próceres y piensan que son semidioses. Y son una máquina de mandarse cagada. Y son una máquina de mandarse cagada. Grábense esta frase, grábensela y cuando les va a pasar, se van a encontrar con gente que en el pináculo de su gloria y se transforman en eso. Abusan de su autoridad, no respetan a los hombres, desprecian a las organizaciones o al pueblo, abusan de su poder. Me hace acordar al cierre de lista que me han contado un par de cositas. Por eso puse esta frase para que se queden tranqui. Muchos de los que están ahí atrás mirando el vivo, bueno, hay mucha gente que nos ha pasado esto. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Pero mi apreciación es esa. Que cuando empiezan a moverse como está ahí en rojo de abuso de autoridad y de poder, falta de respeto y desprecio, es la sentencia de muerte. Y no llegan lejos. Por más de que tengan caja, por más de que tengan un poder, por más de que sean amigos, no sé, del más grosso, es la sentencia de muerte. En la conducción, bajamos a la tierra.
En la conducción es menester desarrollar al máximo el raciocinio. Hay que usar la cabeza, pero sin contar con la intuición, porque a menudo el hombre no tiene tiempo para recurrir al raciocinio y en ese caso lo salva la intuición. Creo que el método ideal es aquel que sin matar el sentido intuitivo de los conductores consigue someterlos a la comprobación racional. Hay que usar la cabeza y en el momento que no tenemos tiempo para pensar, la intuición. No podemos andar intuyendo permanentemente sin pensar, no podemos ir sin planificar, ir sin pensar y ir por la intuición. Nunca vamos a ver el global, porque la intuición sirve para un caso puntual, para una situación simplona. No sirve la intuición, no puedes intuir un proceso global y que te dé un horizonte extremo a futuro dentro de un par de años. No, con la intuición no, con el raciocinio, con el pensamiento, con la planificación, con el ver, con el análisis, con las resoluciones. ¿Sí? Y hay mucha gente que se cree que con la intuición va a llegar muy lejos. ¿Sirve la intuición? Sirve. Hay veces que no tenemos elementos para apreciar cierta situación e intuimos. Y decimos, y mira, esto me parece que va a ir por acá porque ya pasó. O la intuición sirve, pero no siempre hay que apelar a la intuición. Acá Giselle decía Evita que la intuición es la inteligencia emocional. Efectivamente. Sí, 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 sí. Es muy importante el tema de la intuición y Perón lo remarcaba mucho. La política, volvemos. Mi frase favorita es esta. Esta es mi frase favorita. La política es una sucesión de hechos concretos. Concreto, en esa realidad, en ese momento, ahí, tac, ahí. El análisis es, la visión y el análisis es ahí, en ese momento preciso, en ese instante de tiempo. La política es una sucesión de hechos concretos en que cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Hay cosas que son semejantes y que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada, igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio en todas las ocasiones. Y no pretender aprenderla porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para la ejecución de la política. El tema de estudiar las cosas, decir esto es igual que lo que pasó hace 3 meses o hace 2 años en las elecciones de Pirulo, porque esto, no es lo mismo. No es lo mismo. Lo que pasa hoy no es lo mismo que lo que pasa ayer. ¿Sí? Puede ser similar, pero hoy hay miles de variables, miles de factores que han cambiado. En el día a día cambian miles de variables, miles de factores. No hay nada igual, son hechos concretos de ese momento. Ahora, si nosotros comprendemos profundamente ese hecho concreto y comprendemos profundamente ese otro hecho concreto, nos va a ser mucho más fácil el método de la conducción, el de ver, analizar, resolver, actuar. Si nosotros sabemos penetrar, si sabemos comprender la situación que analizamos, ahí vamos a adquirir experiencia y se nos va a hacer más fácil el proceso de apreciación y de comprensión. ¿Sí? Por eso, parte de lo que está diciendo acá es sometámonos a la realidad porque la realidad es cambiante. Si nosotros apreciamos una situación y la comparamos con lo que pasó el mes pasado, ya ahí estamos en una cuestión ideal. Que para lo que vos percibiste el mes pasado, lo que estás percibiendo ahora es algo similar y te estás alejando de la realidad. No, siempre tenemos que estar ahí con la realidad porque la única verdad es la realidad. La única verdad es la realidad. Lo digo por tercera vez. La única verdad es la realidad. Lo difícil es apreciar profundamente los fenómenos y ver lejos. Ojo al piojo. Para hacer algo en la vida hay que poder ver un poco más lejos y prever. Es muy fácil hacer una crítica ignorante de las cosas. Lo difícil es llegar a las soluciones que resuelven los problemas. Que prácticamente en ese proceso de método de resolución es buscar problemas y darles soluciones. Y llevarlas a cabo esas soluciones. Buscar problemas, darles soluciones y llevarlas a cabo.
todos esos problemas están entreverados con la búsqueda de objetivos y de los caminos que va tomando la organización o el movimiento o lo que sea, en esa planificación. ¿Sí? Nos encontramos en la crítica ignorante, es muy común, esas apreciaciones muy banales y superficiales, sin análisis, prácticamente dice lo que se le ocurre a uno, y la cosa no es, como decía Perón, que la cuestión no es lo que se le ocurre a uno, sino que la cuestión es lo que ocurre. Ahí está la papa, en lo que ocurre, no en lo que se nos ocurre, porque nosotros no llegamos a penetrar profundamente en, el, en la verdad de esa realidad. Nosotros nos acercamos, empezamos a sacarle velos, neblina, y empezamos a divisar qué miércoles es lo que está pasando. Y dentro de esa neblina que vamos sacando, el tema de la previsión, está ahí en rojito. Ver lejos, prever, previsión de lo que va a venir, de las tendencias, las cosas que se nos pueden caer encima, prever. Decía Perón, el que no tiene cabeza para prever tiene que tener espaldas para aguantar. Clave, apotegma clave. Entonces, ver lejos, apreciar profundamente los fenómenos y ver lejos, proyectar es eso, la estrategia. ¿Sí? Es proyectarnos en el tiempo, planificar a largo plazo. Ver, pero para planificar a largo plazo hay que ver lejos, hay que prever, hay que saber cómo lidiar las cosas que se nos pueden venir encima, las problemáticas que tenemos a la vuelta de la esquina. Y encontrarlas tampoco lo es todo, porque también le tenemos que dar soluciones a esas cosas y resolverlas. No es fácil. Entonces, para ir cerrando, la acción está por sobre la concepción. Acción, acción y más acción. El método peronista de la acción consiste en unir al decir el hacer. Decir y hacer. Más que nada, a lo que apuntaba todo esto es a la acción. Pensar, planificar, decir lo que resolvemos y hacerlo. Y buscar esa combinación, esa síntesis entre lo que planificamos, en lo que decimos, entre lo que lo resolvemos y lo que vamos a hacer. Ni 100% pragmatismo, ni 100% idealismo. Tratar de buscar la cuestión práctica con la cuestión ideal, tratar de armonizarlas y de armar una síntesis. Entonces ese es el método de la acción peronista. Por eso es importante la organización, por eso es importante usar la cabeza, por eso es importante formarse. La conducción no es el que está a la cabeza de una organización. El conductor tiene una preparación teórica, decía Perón. Es como que el que se forma él daba un ejemplo del que se forma para tocar el piano. Entonces hacía una situación en la cual estaba un chico en una casa que le enseñaban la teoría y estaba tocando, y el de al lado tocaba de oído y tocaba un tanguito. Y 10 años después, el de una casa era un concertista porque tenía toda la teoría y tocaba 154.000 tangos y canciones clásicas, y el de la otra casa seguía tocando tanguitos. ¿Sí? Entonces, sin esa formación, el conductor de hoy te lo cruzás dentro de 20 años y sigue tocando tanguito. Y está ahí con el pichuleo y no ve más allá del día a día. No tiene previsión, no tiene planificación, no tiene nada. Es como decía, está tocando el tanguito. Así que, gracias compañero por ponerlo en palabras. Y sí, era necesario, Caro. Todo esto eh, está armado por la situación que estamos viviendo. Lo hacemos, es una clase armada para darle un poco de paz a nuestros espíritus.
Bueno, ya finalizando, dice, se trata de formar en lo posible el mayor número de hombres capaces de hacer, porque este país hasta ahora no hemos formado más que hombres capaces de decir. Necesitamos formar hombres capaces de tomar una resolución y de realizarla, es decir, hombres de acción. Acción, resolución, acción, resolución, acción, resolución, acción. Es eso. Y esto es lo que hace la escuelita. Formar en lo posible el mayor número de hombres capaces de hacer. Estamos buscando eso. Y estamos dando las herramientas para que hagan. Sí. Después le voy a armar lo de el que tocan de oído y tocan el tanguito. Es fantástico como lo explica, te cagas de risa. Y bueno, hemos llegado al primer repaso de organización y acción política. Vamos a tener un par de clasecitas de repaso y bueno, muchas gracias por estar. Eh, Vamos a seguir, sí, repasando para refrescar lo que vimos el año pasado y tratar de meternos en nuevos temas. Quería meterme en esto de la planificación y la previsión, que es muy importante analizar y de proyectarse estratégicamente y que dejen de tocar de oído. No hay que tocar de oído. Hay que formarse, y acá están las herramientas, lean conducción política, Facu, vale, Ariel, gracias por estar y bueno, hay que formarse, hay que leer conducción política, si nos vamos a dedicar a la política, leer conducción política, política sindical, la política partidaria, la militancia sindical, la militancia partidaria, leer conducción política. Ahí está todo. Yo siempre les digo que mi capítulo, lean todo, digamos, uno lo abre en cualquier página y es magnífico, conducción política. Mi capítulo favorito es conducción aplicada, que creo que es el último. Es hermoso ese capítulo. Recomiendo que algún día lo agarren y se lo lean entero. El de conducción aplicada. Es muy, muy bueno. Le han metido, fueron unos capítulos que le fueron anexando al libro en el año 54, 55. Y es como que metieron una síntesis terrible de muchas cosas y como que resolvieron el tema de conducción política en ese capítulo. Está muy, muy bueno. Y lean despacito, no vayan rápido, lean despacito, analicen las palabras, analicen palabra por palabra, las cosas que utiliza Perón, es muy sutil, se hace medio el boludo. No hace mucho espamento con el palabrerío, pero hay muchas cosas escondidas de que quizás nos quiere decir muchísimo más de lo que, de lo que nos está diciendo. Pero trata de ser lo más simple posible para que se comprenda, no la complejiza. Pero si te pones a analizar palabra por palabra, ahí se pone pesado el asunto. Pesado y profundo. Y bueno, ese libro es la Biblia. Sí, es nuestra Biblia. Hermoso libro. Bueno, muchísimas gracias. Ya los despido, los libero, vayan a dormir, que ya arrancaron todas las actividades, ya es tarde, no estamos en cuarentena, que el año pasado se veían las clases con vodka, con vino, ahora no, hay que levantarse tempranito a laburar, así que vamos a seguir los miércoles a las 23, va a ser permanente esto, así que ya les aviso, por si no ven una historia de Instagram o algo que me colgué, todos los miércoles vamos a estar acá. Y bueno, por lo menos hasta las elecciones y las PASO vamos a seguir tocando el tema de organización y acción política. No nos vamos a meter con otros temas más volados, tipo modelo argentino, independencia económica, nada de eso. No, vamos a seguir dando herramientas para la militancia, herramientas para la conducción, tratando de meter temáticas que se relacionen con lo que está pasando, para que nos sirva y la podemos aplicar en esos análisis de la realidad. Bueno, muchas gracias. Y nos estamos viendo el miércoles que viene. Ya, Perón.
Bueno, nos vamos con esta canción que me encanta. En un pueblo constituyente con gobierno de oligarca que coimeaban y vendían nuestra patria al exterior. Cometas y banqueteadas se servían del presupuesto, la gente desocupada, manos cavadas sin compasión. De momento culminante que al país lo devoraban, al extranjero llevaban, pues mandaba el capital. Apareció como un rey mago para defender la era de Mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unidos están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, la verán, la verán, esa luz que nos dirán. Pero le está acá, pero le está acá, pero le está acá, pero, qué grandes son. Pero, cuánto vale, que con tu gran plan quinquenal la patria entera salvada está. Hoy el pueblo está contento, sus derechos respetados, la gente ya no se muere por la desocupación. Los maestros en su tarima nos darán sus armonías, brillará la luz del día floreciente en mi nación. Otra vez el sol de mayo lo verán los argentinos retornando a aquel camino, el que San Martín